En primer lugar, quisiera saludar a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, a la distancia, y poder también compartir en esta tarde ya parte de un pasaje de la Biblia. Les invito a que busquemos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, un pasaje muy conocido, pero que sin duda es muy atingente, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo. Dice su palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Les invito a que tengamos un momento de oración para que realmente el Espíritu de Dios pueda obrar a través de nuestras vidas, que su palabra haga vida en nuestras vidas y fortalezca nuestra fe en estos tiempos. Padre, quisiéramos en este momento agradecerte en primer lugar porque somos tus hijos, Señor. Agradecerte porque siempre en tu palabra encontramos fortaleza, consejo sabio para nuestra vida, Señor. Y queremos una vez más que ella haga la obra necesaria en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Queremos que tu palabra nos bendiga en estos momentos, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra pequeñez, pero también reconocemos que tu palabra tiene poder para transformar la vida del ser humano. Bendícenos en este momento, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda que como familia, como iglesia, como sociedad y el mundo entero, nos hemos encontrado en un escenario que quizás mucho tiempo atrás era imaginable. Sin duda esto nos ha cambiado nuestra rutina de trabajo, nos ha cambiado los planes, nos ha cambiado también quizás para muchos las finanzas. Y sobre todo yo creo que el gran tema hoy día es que cuánto también nos puede cambiar nuestra salud el día de mañana. Por eso es que estas palabras del apóstol Pablo son tan atingentes, tan importantes en estos tiempos. Interesante porque Pablo, en el verso 10 del mismo capítulo 8, dice, verso 8, 18, dice, interesante, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Interesante porque lo que dice Pablo acá, que la vida del creyente, ¿cierto?, es una vida que se vive por fe. Y la fe es la que nos permite, ¿cierto?, nos permite ver la vida, no solamente el presente, sino que nos permite ver la vida en el futuro. Y sabemos que todo lo que está pasando no se compara a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros el día de mañana. Eso nos debe dar esperanza, fortaleza, confianza en el Señor. Es muy interesante porque la Biblia acá dice, lo primero dice que sabemos que a los que aman a Dios, o sea, esta promesa que hace el Señor acá no es para todos, dice para los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Sin duda los que aman a Dios son los que en primer lugar Dios en su misericordia se reveló y mostró su amor para con nosotros. Como dice también la Biblia en 1 Juan 4:19, que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Por eso es que esta palabra dice es para los que aman a Dios. ¿Qué es lo interesante? ¿Cuál es la promesa? Dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, lo que está diciendo su palabra acá es que Dios es el que orienta, dirige, corrige, para que todas las acciones que están pasando, de alguna otra forma, Dios las revierte para bendición de su pueblo. Eso es muy interesante, es muy hermoso. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Dios? Fíjense que yo meditaba en estos tiempos, porque sin duda ahora hay mucho tiempo para meditar. Y fíjense que algunas cosas, como Dios ha ayudado, ¿cierto?, a que esto nos ayude. Miren, en primer lugar, fíjense que como iglesia, yo creo que tenemos que reconocer cómo hemos tenido ahora mucho más tiempo
para orar delante del Señor. Cuando uno ve los llamados, ¿cierto?, a cadenas de oraciones, cuando escuchamos a un líder políticos, presidentes, invitando a la nación a orar al Señor, cosa que antes no lo habíamos. Entonces, interesante que cómo todo esto ha permitido que la Iglesia pueda ordenar sus tiempos y podamos dedicar mucho tiempo más a la oración, que es sin duda una de las cosas fundamentales en la Iglesia. ¿Qué otra cosa más nos ha ayudado todo este tiempo que hemos pasado acá en nuestros hogares? Fíjense que hemos también podido quizás retomar o quizás descubrir, ¿cierto?, lo hermoso que es estudiar la palabra del Señor. Sin duda que hemos tenido tiempo para tener mayor tiempo a la lectura de su palabra, para los cultos de oración, cosa que muchas veces, por todo el trajín del diario vivir, no lo teníamos. Hoy sí lo tenemos. Por lo tanto, la Iglesia hoy día tiene mucho más tiempo para estudiar su palabra, para leer su palabra, para meditar en ella. ¿Qué otra cosa más nos ha ayudado todo este tiempo que estamos pasando en nuestros hogares? Fíjense que hoy día una de las cosas que me llama mucho la atención es que somos mucho más sensibles al dolor, a la enfermedad, a la muerte. Sin duda, algunas cosas que siempre vemos en la mañana es cuánto han aumentado los contagiados, cuánto han aumentado las personas que han muerto. Y la pregunta es, ¿por qué quizás antes no estábamos tan preocupados de quienes se enfermaban, de quienes se morían? ¿Y saben por qué? Porque hoy día esa enfermedad, ese contagio, nos puede afectar a nosotros, a uno de nuestros seres queridos. Por lo tanto, ya no es algo que está ajeno a nuestra realidad, es parte de nuestra vida. Por eso hoy día somos más sensibles, por eso hoy día estamos más preocupados de las enfermedades, de la muerte. Entonces, fíjense cómo el Señor obra para que realmente nosotros hoy día podamos ser una iglesia más sensible. Sin duda, cada día mucha gente parte de este mundo antes de partir esta epidemia. Mucha gente moría. Millones de gente yo creo que moría cada día. Pero muchas veces nosotros era algo tan ajeno a nuestra realidad. Pero hoy día, sin duda, que la muerte es algo que nos afecta. Estamos preocupados. Y por eso es que estamos orando para que el Señor tenga misericordia de esta gente. Sobre todo los que no conocen al Señor. Que antes de partir puedan encontrarse con Dios. Eso también debe ser parte de nuestra oración. Fíjense cómo el Señor obra y trabaja en las circunstancias de la vida. ¿Qué otra cosa también el Señor nos ha permitido? Yo creo que una de las cosas interesantes es también darnos cuenta que quizás no hemos sido buenos administradores, ni con el tiempo, ni con quizás nuestras finanzas, ni con quizás con todo lo que el Señor nos ha dado, con la salud. Yo pensaba y recordaba quizás cuando muchas veces uno invitaba a alguien a la iglesia y era muy típica la respuesta, no tengo tiempo. Pero hoy día sí hay tiempo. Hoy día todo lo contrario, mucha gente añora volverse a reunirnos como iglesia. Entonces fíjense cómo el Señor nos está mostrando y nos está haciendo ver muchas cosas que quizás antes no nos damos cuenta, pero hoy día sí. Hasta esta circunstancia nos está Dios mostrando cómo Él obra y trabaja en nuestras vidas. ¿Saben? Yo creo que una de las cosas interesantes también que uno se pregunta, y yo creo que más de uno de nosotros o de ustedes también se han preguntado, es por qué el Señor permite toda esta epidemia. Porque tampoco no podemos estar ajenos a todo el dolor, el sufrimiento de muchas personas. No lo podemos negar eso. Pero antes de quizás de encontrar una respuesta o dar una respuesta, uno escuchaba en las redes sociales tantas opiniones sobre esta situación que está pasando y sin duda muchos tendrán razón en lo que piensan. Pero fíjense, yo les quiero hacer reflexionar sobre todo lo que nos dice la Biblia, por ejemplo, en Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Dice allí su palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Por lo tanto, sin duda que los pensamientos de Dios son mucho más altos. Por lo tanto, lo que Dios hace muchas veces no lo vamos a entender fácilmente, pero debemos sí confiar que Él está actuando y está todo bajo su control. Otro pasaje también que nos da esta misma idea es lo que dice en Juan capítulo 13, verso 7. Está dentro del contexto cuando Jesús le lava los pies, ¿cierto?, a sus discípulos. Y obviamente Pedro dice, Señor, a mí no me lavará los pies. Y fíjense lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Por lo tanto, estimados hermanos, más allá quizás de sacar ciertas conjeturas, debemos simplemente esperar y confiar en Dios, porque debemos saber que Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. La Biblia también nos recuerda algo muy interesante. Dice la Biblia en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, todo lo que hace Dios, aquellas cosas que quizás nos es fácil comprender, como aquellas cosas que quizás no podemos entender hoy y quizás no las entenderemos mañana, debemos saber que todo Dios lo hace con un propósito y son cosas buenas, porque todo buena dádiva, dice la Biblia, todo regalo viene de Dios, todo lo bueno viene de Dios, todo lo justo, todo lo perfecto viene de Dios. Por lo tanto, estimados hermanos, estimada iglesia, ¿cuál es la invitación? La invitación es que debemos aprender a confiar y a esperar en el Señor. Como bien decía, y partimos leyendo este pasaje, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está obrando en todas las personas, pero especialmente en su iglesia, en cada uno de los cristianos. Por lo tanto, debemos ser sensibles a la voz del Señor, ya que Él tiene el control de todo lo que está pasando. Y sobre todo saber que todo lo que hace Dios lo hace con un propósito. Y siempre sus propósitos son para bendecirnos, para ayudarnos, para guardar nuestras vidas. Por lo tanto, estimados hermanos, aprendamos y que estas palabras que el apóstol Pablo le daba a conocer a la iglesia de Roma, una iglesia que también no la estaba pasando bien, una iglesia que estaba siendo perseguida a causa del Evangelio, pero una iglesia que aprendió, ¿cierto?, a confiar en Dios y sobre todo una iglesia, ¿cierto?, que aprendió a saber que esta vida es tan pasajera frente a la eternidad. Por lo tanto, todo este sufrimiento que puede venir no se compara a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros los cristianos. Estimados hermanos, que el Señor nos siga obrando y que todo este tiempo que Dios dispondrá de nuestras vidas, que realmente podamos aprovecharlo, sobre todo para descubrir lo que Dios quiere obrar y trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Sin duda, Dios conoce nuestras realidades y Él quiere bendecirnos. Y Él quiere trabajar en cada uno de nosotros. Por lo tanto, que también en nuestras oraciones podamos decir, Señor, sigue mostrándome en qué yo debo ir cambiando, qué cosas quizás yo debo corregir. Muéstrame mucho más allá. Ayúdame a aprender a caminar por fe. Ayúdame a creer en tu palabra, a esperar en ti. Eso es que sea algo que sea parte de nuestra oración. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Sin duda, la iglesia es una sola, la iglesia está en todo lugar. Interesante cómo el Señor hoy día está uniendo a las iglesias, porque para Dios no existe la iglesia aquí y la allá, para Dios es una sola iglesia y Dios desea y bendecir a su pueblo. Que el Señor nos bendiga en esta tarde,
que el Señor siga trabajando y que su palabra siga obrando en nuestra vida. Y podamos, como decía Pablo, saber que todas las cosas que vienen y que vendrán el día de mañana nos ayudarán para mejor, para bendecir nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos guarde. Demos gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra y te ruego que ella siga trabajando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Padre, por ser tú nuestro Dios, el Padre Celestial, que nos cuida y tiene todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradezco. Amén.